Creo que ya estamos todos. Lamento el corte, la verdad no ha sido intencionado ni mucho menos y lo lamento mucho por vosotros, pero vamos a comenzar. Simplemente hacer una pequeña introducción de lo que habíamos hablado, que era el acto de alimentarse, que podía ser lo que se conoce como nutrición, que puede ser voluntario y consciente o no, en cualquiera de estos casos. Y aquí veríamos como una paciente que se priva de manera automática de que no quiere comer y por lo tanto sería un acto no voluntario el hecho de ofrecérselo. Y en el caso de un paciente que esté en estado comatoso, que tampoco sería consciente de la nutrición y se lo tendríamos que ofrecer de manera externa. Bueno, hablábamos de las tres fases en las que la nutrición humana tiene importancia, que son crecimiento, mantenimiento y reparación, y en este caso nos hemos quedado. Entonces, hablábamos como fuente de energía de los alimentos, ya que son toda sustancia que podemos encontrar como fuente de energía. Es decir, todos los alimentos que encontramos están compuestos de tres macronutrientes, los únicos tres que existen, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. ¿Qué ocurre en este caso? Que todos los alimentos están compuestos por los tres, pero en algunos casos la cantidad de alguno de ellos es tan despreciable que se considera que no tienen y que únicamente lo conforma un único macronutriente. Sería el caso, por ejemplo, del aceite, que es considerado una grasa, pero sin embargo sí que tiene proteínas e hidratos de carbono, pero en cantidades tan mínimas que no se consideran datos de valor. Lo mismo pasaría cuando hablamos de las harinas, que obviamente tienen proteínas y grasas, pero normalmente se consideran principalmente hidratos de carbono. Bien, los nutrientes, en este caso los macronutrientes, ofrecerían un valor que se mide en kilocalorías, dado que es una energía calórica la que nuestro cuerpo utiliza como combustible. Entonces, cada uno de ellos tiene un valor. Los hidratos de carbono y las proteínas ofrecen 4 kilocalorías por gramo y las grasas 9 kilocalorías por gramo. ¿Qué ocurre con el alcohol? El alcohol no es un macronutriente, ni mucho menos. De hecho, es un alimento, vamos a llamarlo así, un producto que ofrece 7 kilocalorías por gramo, pero únicamente de calor vacío. Es decir, no nos está ofreciendo ningún tipo de valor a nuestro organismo, ni podemos utilizarlo para nada más que no sea calentarlo. De hecho, antiguamente las personas que tenían falta de nutrientes cuando ha habido periodos de guerra, etcétera, se utilizaba mucho las bebidas alcohólicas para poder mantener caliente el cuerpo a pesar de todos los perjuicios que supone ingerir este producto. Pero era la única manera de no caer en hipotermia y, por supuesto, morirse. Entonces era un mal menor. Entonces tenemos que tener claro que cuando hablamos de calorías vacías, únicamente nos estamos refiriendo al alcohol. Sin embargo, si nosotros tomamos un bollo, una magdalena, que son alimentos de uso poco recomendado, pero que igualmente una vez que los consumimos, pues estamos ingiriendo hidratos de carbono, grasas y proteínas que nuestro cuerpo puede utilizar para realizar ciertas funciones vitales para nosotros, a pesar de que podamos obtener esos nutrientes de otros alimentos con mejores condiciones. Bueno, los tipos de nutrición podemos valorarlos en función de la vía de administración. Hay muchísimas opciones de clasificarlas, ¿vale? Yo he cogido esta porque es uno de los ejercicios prácticos que ofrecemos en el máster de seguridad y calidad, en el que yo soy docente, y veo que muchos alumnos tienen confusión en este caso. Entonces, las vías siempre deben de ir de arriba a abajo en este orden. Primero las dietas orales, después las enterales y después las parenterales. Siempre en función del beneficio del paciente, es decir, vamos a intentar buscar que el paciente se recupere o se dañe lo menos posible. Vale, voy a explicar cada una de ellas. La dieta oral es lo que todo el mundo hace actualmente, es decir, yo cojo una manzana, me la como, eso es una dieta oral, es decir, un alimento orgánico que pasa, se ingiere por boca y utiliza el tracto digestivo correcto, ¿vale? Hasta su expulsión por el ano mediante las heces. Eso es una dieta oral. Puede ser oral suplementada, es decir, yo estoy tomando una dieta normal, pero tengo un déficit de un nutriente específico y lo que hago es suplementar ese nutriente, es decir, tengo falta de calcio, pues tomo pastillas de calcio, tengo falta de hierro o de la vitamina que sea, ¿vale? Pero mi dieta es una dieta oral, porque es ingestión por boca. Una dieta enteral es aquella que es prácticamente toda a través de fórmula, es decir, ahora veremos un ejemplo en el que os voy a mostrar cómo son este tipo de nutriciones.
suelen ser batidos, normalmente más cargados de proteínas, por lo general, debido a las funciones que nuestro cuerpo necesita, y que únicamente se toman en el caso de que el paciente tenga alguna disfunción por la que no pueda tragar. Es decir, el paciente tiene una disfagia, por ejemplo, que es una parálisis de los músculos superiores del cuello, de manera que la deglución no es posible. Entonces, como no puede masticar o tiene falta de piezas dentales o cualquier situación en la que el paciente se vea limitado y no pueda avanzar. Entonces, para no dejarlo de inanición, pues se le ofrece esta posibilidad de nutrición enteral a través de batidos, que simplemente es bebido. Y por último está la nutrición parenteral. Esta nutrición es exclusivamente válida para pacientes en casos muy extremos, es decir, pacientes en coma, que obviamente no tienen reflejo deglutorio, no tienen habilidad para comer de manera autónoma y necesitamos alimentarlos. No se pueden alimentar por PEG, que ahora veremos lo que es, y la única solución que queda es la alimentación parenteral. ¿Por qué digo que esta solución, a pesar de que el paciente sea quirúrgico o sea cualquier otra cosa? Esta alimentación, los nutrientes están en su forma más básica, es decir, se llama alimentación polimérica y es la que pasa directamente al torrente sanguíneo. Pues vamos a ver, vamos a pensar que cuando yo me como una manzana, pasa por mi tracto digestivo, llega al estómago, se hace la digestión y en el intestino se absorben los nutrientes que pasan a mi torrente sanguíneo y de ahí el cuerpo los distribuye en función del criterio que considere. ¿Qué ocurre con la parenteral? Que pasan directamente al torrente sanguíneo. Entonces, si esta nutrición se alarga durante mucho tiempo, el cuerpo es muy sabio y los músculos que no utiliza los atrofia. De manera que si yo a un paciente le estoy dando nutrición parenteral durante un tiempo muy prolongado, todos los músculos del esófago que generan el reflejo deglutorio, el estómago que genera un montón de ácidos gástricos y la motilidad, es decir, las funciones de contracción del intestino, se perderán porque el cuerpo sabe que no los necesita, no necesita gastar energía en esa actividad, puesto que ya está ingiriendo la comida a través de la vena. Por lo tanto, esta alimentación es exclusivamente en casos muy terminales del paciente, en los que está prácticamente ya en las últimas etapas de su vida, o en casos de coma o de algún órgano paralítico, por ejemplo, por una cirugía y que tenga mucho tracto digestivo parado, etc. ¿De acuerdo? Entonces, siempre debe prevalecer la dieta oral. Esto es importante que quede claro, porque el hecho de suplementar y de aplicar nutrición parenteral tiene muchos perjuicios para la salud del paciente. No pensemos que es una solución. Bien, la nutrición enteral se puede dar, como os decía, a través de productos de fórmula, mediante una sonda nasogástrica. Es decir, si la nutrición enteral no somos capaces de tomarla por ingesta normal porque tengo una disfagia, si me va a durar ese periodo, por lo que sea, porque me han operado de la garganta, de un nódulo, tengo una traqueotomía, etcétera, y no puedo ingerir, si ese periodo va a durar menos de 6 semanas, se utiliza una sonda nasogástrica. Es decir, es un tubo con un solo lumen, es decir, un solo agujero, que se mete por la fosa nasal y llega hasta la cavidad del estómago. Entonces, ahí se mete la nutrición mediante una bomba de perfusión, que es simplemente una máquina que va impulsando la comida de manera constante, o bien se puede meter en bolo, es decir, con una jeringa de alimentación, se pone en la punta de la sonda y se introduce de manera lenta, como si estuviéramos comiendo. De manera que el organismo funciona como de una manera muy natural. Es decir, ya tengo la alimentación en el estómago y en función de eso voy haciendo la digestión como si me hubiera comido cualquier otra cosa. ¿Qué ocurre cuando esta situación se va a prolongar más de 6 semanas? En ese caso, se utiliza lo que se llama PEG, es decir, una percutánea endoscópica gástrica, ¿vale? Que es este tipo de dispositivo que sale directamente desde el estómago. Es decir, ahorraríamos al cuerpo el trayecto de ingerirlo por la boca y el tracto digestivo del esófago. De manera que la comida pasa directamente al estómago. Como veis en la imagen de la derecha, se ve como las paredes del abdomen, en la que primero es tejido adiposo y luego tejido muscular, y automáticamente pasa al estómago. El tubo tiene como una especie de globo por el que se hincha para que cuando estires no quepa y no se pueda salir, y automáticamente podemos meter la comida, la alimentación, por la sonda esta.
Entonces, como os decía, el hecho de que sea más de 6 semanas lleva problemas, es decir, todos los músculos, por ejemplo el cóndilo, que es este músculo que se encuentra justo a la altura de la oreja, que es el que nos ayuda a ejercitar la mandíbula y que utilizamos para masticar, si pasan muchas semanas y no lo utilizamos, nuestros dientes se desgastan, el músculo se atrofia y luego no podemos llevar una alimentación oral de manera inmediata. Hay que hacerlo de una manera progresiva porque esos músculos se deterioran. Seguramente algunos de vosotros hayáis pasado por la situación de que os hayan escayolado un brazo o una pierna por una rotura. Y si no, seguramente conozcáis a alguien que haya pasado por esto. Cuando nos retiran la escayola, vemos cómo ha menguado mucho el antebrazo o la pierna en función del tiempo que ha estado paralizado para que el hueso cicatrice. Y eso no es simplemente que adelgace, sino que hemos perdido toda la masa muscular porque no la estamos utilizando. Pues de ese mismo modo ocurre con el resto del organismo. Bueno, antes os comentaba que quería enseñaros la nutrición enteral para que pudierais ver cómo es. Esta nutrición es la que se utiliza en los hospitales en España. Las dos botellas de la izquierda son una nutrición enteral 1:1. ¿Qué significa esto? Que la proporción de nutrientes es exactamente igual. Uno de nutrición, o sea, uno de hidratos de carbono, uno de proteínas y uno de grasas. De manera que esa compensa bastante la alimentación de un paciente en situaciones normales. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si tenemos un paciente que está ulcerado, es decir, tiene heridas por presión en el sacro o en las caderas, va a necesitar un mayor aporte de nutrientes proteicos para poder generar tejido, porque antes ya hemos dicho que cada nutriente tiene una función. Entonces, los hidratos de carbono tienen la función energética, la función de las grasas es almacén, por así decirlo, un almacenaje de energía para cuando no tenemos hidratos de carbono de manera inmediata, y las proteínas son las que se encargan de generar tejido, es decir, las regeneradoras. Entonces, en un paciente con estas circunstancias, el profesional sanitario que lo esté valorando debe de contemplar la opción de ofrecerle una fórmula enteral enriquecida en proteínas. De modo que podéis ver ahí como hay 1,5. De manera que ahí ofrece 1,5 ese valor, ese ratio. Entonces, que sepáis que además la nutrición enteral, incluso en algunos casos muy extremos, se puede llegar a fabricar ad hoc, es decir, expresamente para ese paciente. Bueno, ¿qué ocurre con la nutrición de fórmula parenteral? Bien, esta, como os he comentado, pasa directamente a avena. Ahí tenemos una marca cualquiera en la que podemos ver cómo la nutrición ya no es un batido. Si os fijáis en el dibujo, parece más una solución, es un caldo, es un suero, lo que nosotros pasamos directamente a avena. Y la avena más adecuada para ponerlo es la avena subclavia, es decir, esta que tenemos aquí. ¿Vale? De manera que está muy cercana al bombeo y es más fácil que llegue el alimento a todos los órganos. No se pierde por el camino y además es una avena con catéter central, lo que supone que tiene que tener un cuidado muy exhaustivo, porque es una avena muy peligrosa en el caso de que cogiera una infección. Pensad que eso es un punto de entrada del exterior y igual que nosotros administramos medicación o en este caso alimentación, pueden entrar bacterias y generar una sepsis en el paciente. Además, podemos ver como en este caso, en el dibujo de la derecha, casualmente se está administrando por bomba, porque es que en este caso no se puede administrar en bolo. Es decir, la nutrición que va directamente a vena tiene que hacerse obligatoriamente por bomba de perfusión. Bueno, una vez que ya tenemos esto claro, nos cabe preguntarnos, ¿sirve por tanto cualquier alimento para nutrirnos? Bueno, pues la respuesta es sí. Es decir, da lo mismo para nutrirnos, como el concepto de nutrir como explicado. Lo mismo da un donut que una chuleta o una manzana. Estamos adquiriendo nutrientes. Otra cosa es que sean mejores o peores en función del paciente o de los objetivos que queremos conseguir. Para eso tenemos que entender lo que es la dietética, que es el estudio enfocado a elegir los alimentos necesarios para que la combinación obtenga los resultados que nosotros vamos buscando. Bien, esto puede ir en función fisiológica, en funciones psicológicas o socioculturales. Por ejemplo, las fisiológicas son situaciones en las que una persona tiene una determinada patología, por ejemplo, intolerancia al gluten, que luego veremos en concreto esa patología
cómo evoluciona y cómo se trata, en el que las personas no pueden tomar gluten y en función de los alimentos que nosotros elijamos podemos agravar esa situación clínica o mejorar al paciente. Una circunstancia psicológica podría ser, como por ejemplo el caso de que una persona tiene un gran complejo por un sobrepeso y entonces nosotros regulamos los alimentos para conseguir que el paciente consiga llegar a normopeso y en ese momento mejorar su situación psicológica. O bien socioculturales, como ocurre por ejemplo con las religiones. Durante las Semanas Santas, en la religión católica hay periodos en los que no consume carne. O hay, por ejemplo, las religiones kosher, en las que no pueden comer determinados animales unos con otros o una combinación de alimentos de leche combinada con el propio animal, por ejemplo. Entonces, estos son factores socioculturales. No hay nada que impida a nivel corporal hacer esa ingesta, pero como hay un componente cultural o religioso o social, pues se respeta. Entonces, la dietética es la combinación que nos permite elegir los alimentos de una manera o de otra para conseguir un objetivo concreto. Bien, ¿cómo podemos usar entonces la dietética? Bueno, pues son las diferentes formas, como os decía, de combinarlo de manera que podamos obtener ese beneficio de salud que nosotros buscamos. Muchas veces la gente entiende que el concepto de dieta, por así decirlo, es algo libre y que cuando alguien entiende un poco de nutrición siempre es muy fácil que nos pregunten, oye, ¿me puedes poner una dieta? Como si esto fuera una cosa al uso. Y en realidad es un tratamiento médico. Es decir, a nadie se le ocurriría preguntarle a un doctor o decirle a un oncólogo, ¿me puedes poner un poco de radioterapia? Es que yo me noto así como con cáncer. Eso no se le ocurriría decirlo a nadie. Sin embargo, a un nutricionista, por ejemplo, sí que viene mucha gente y dice, oye, ¿me puedes poner una dieta? Que estoy muy gordo. Pero es que ese diagnóstico de estar gordo o de tener sobrepeso es un diagnóstico médico que debe de hacerse por un profesional sanitario. Que una persona considere que le sobran unos kilos no implica que necesite un tratamiento médico como pueda ser este caso. Bueno, una vez que ya tenemos claro lo que es la nutrición y cómo utilizar la dietética a nuestro antojo, tenemos que saber qué es lo que necesita el paciente. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues hay distintos métodos. En este caso voy a enseñaros alguno para que podáis valorar las diferentes opciones. El cálculo del GEP, que es el gasto energético basal que ofrece la OMS o la FAO, distingue entre hombres y mujeres por diferentes edades. De manera que podemos utilizar esta ecuación para valorar el gasto basal de una persona. Entonces, una persona que tiene 30 años, que es un hombre, pues deberíamos de coger la fórmula de 30 a 60, de manera que multiplicaríamos 11,6 por el peso y sumaríamos 879. Eso nos daría unas kilocalorías que ese paciente requiere en ese día, eso es por día, para llevar las funciones básicas de su organismo, ¿vale? Porque estamos hablando de energético basal, es decir, en llano, de punto de partida. Sin embargo, yo trabajo normalmente con la fórmula de Harris-Benedict. De hecho, es la que explicamos en el máster que os comentaba antes. Esta fórmula, la última edición, porque es una fórmula que se ha ido reeditando, es de 1990 y habla de metabolismo basal. Por lo tanto, G, TMB y GMB significan lo mismo, es decir, gasto energético basal, tasa metabólica basal o gasto metabólico basal. Simplemente quiere decir que parten desde cero, es decir, el resultado que nos da son las kilocalorías que una persona necesita para llevar sus funciones básicas, sin caminar, sin hacer nada, es decir, solo al comer y respirar, ya está. Entonces, para esta fórmula se divide entre hombres y mujeres y se toma 3 variables en consideración, que a mí me parecen más apropiadas que la fórmula de la FAO. En este caso consideraríamos peso, altura y edad, tanto para hombres como para mujeres. Y podríamos seguir cualquiera de estas 2 fórmulas de manera que nos diese ese resultado. ¿Tenemos ya todo con esto? No. A esto, además, debemos de multiplicar por el factor de actividad. ¿Qué significa esto? Pues que obviamente las personas no estamos inmóviles, es decir, tenemos actividad en nuestra vida diaria. Entonces, en función de lo que consumamos o del ejercicio que nosotros hagamos, nuestro cuerpo tendrá un valor u otro a la hora de consumir o de requerir energía. De ese modo, podemos ver que el nivel de actividad
podemos partir desde poco o ningún ejercicio, que se consideraría un factor de multiplicación de 1,2, como veis ahí, hasta una persona que tiene un ejercicio, un nivel de intensidad muy alto, como 2 veces al día o entrenamientos que son muy duros. Esto ocurre con deportistas de élite, por ejemplo, porque nosotros nos podemos encontrar pacientes de todo tipo, de manera que debemos de contemplar todos los aspectos que el paciente tenga en su vida y que condicionen su estado fisiológico. De esta manera, el TMB, es decir, la tasa metabólica basal, en una persona que hace poco ejercicio y que directamente, por ejemplo, tiene un trabajo de oficina, que va en coche hasta su empresa y pasa la mayor parte del tiempo sentado, pues utilizaríamos un factor de multiplicación, factor de actividad, de 1,2. Porque si utilizáramos un factor mayor, estaríamos incurriendo en un exceso de kilocalorías para esa persona. Y si planeamos una dieta en función de esos datos, probablemente consigamos que la persona aumente de peso. Bien, además de eso, debemos de contemplar otros aspectos, porque ¿qué más le ocurren a las personas? Bueno, pues hay factores de estrés, que es lo que se conoce como FE. En este caso, los niveles de estrés pueden variar, y estos son simplemente un recopilatorio que yo he querido hacer como cosas más destacadas. Pero los factores de estrés buscados en bibliografía pueden ser prácticamente infinitos. Es decir, hay que buscar cada tipo de factor de una manera específica. En este caso, tenemos que tener claro que, por ejemplo, varían desde el 1,2, por ejemplo, de una cirugía selectiva, que puede ser una rótula, es decir, una prótesis de rodilla, que es una cirugía básica, tampoco es muy compleja, no afecta a ningún órgano vital, pero el hecho de romper tejidos implicaría que estamos activando un factor de estrés en el organismo. Entonces, este factor de estrés deberíamos de considerarlo entre 1,2 y 1,35. Podríamos elegir dentro de ese rango el valor que el profesional sanitario, por su experiencia, considere más apropiado y multiplicarlo por el factor de actividad y por el TMB. Entonces, como veis, pueden llegar a tener hasta un factor de multiplicación de 2,1, es decir, en cáncer o en grandes quemaduras, especialmente en este apartado, dado que los grandes quemados consumen una gran cantidad de aporte energético, dado que tienen que regenerar muchísimos tejidos. Entonces suelen ser los pacientes que tienen el factor de estrés más elevado. En este caso hay una peculiaridad, y es que la fiebre es un factor de estrés que multiplica independientemente de los demás. Es decir, por cada grado centígrado que aumentemos por encima de 37 que tenga el paciente, se debe de multiplicar por 1,2. Es decir, una persona normal que tenga 39 de fiebre o 39,1, deberíamos de multiplicar su factor de estrés y su tasa metabólica basal por 1,2 dos veces, porque estamos aumentando 2 grados por encima de 37. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener esto claro, porque es un factor muy condicionante, dado que la termogénesis que genera el cuerpo aumenta mucho el nivel de estrés y consume muchísimas calorías. Bien, entonces, una vez que ya tenemos el gasto energético basal, el factor de estrés y el factor de actividad conocido, tanto para hombres como para mujeres, obtendremos, si hacemos esa fórmula de la manera correcta, el gasto energético total, ¿vale? Que es lo que se conoce como GET. Entonces, una vez que ya tenemos esto, es decir, nos puede salir, imaginemos, 2.200 kilocalorías. Eso es lo que consumiría una persona, vamos a poner un hombre de 30 años, con un peso y una talla X. Y con esas 2.200 ahora decimos, ¿cómo planificamos entonces la dieta que yo le quiero poner a este paciente? Pues hay diferentes métodos. Uno de ellos es el de gramajes, el conocido como de gramajes. En este caso, se realiza la dieta mediante el peso exacto de los nutrientes, consiguiendo cuadrarse lo más exacto posible. Es decir, es una dieta muy específica, o sea, un tipo de elaboración de dietas. De manera que podemos ser muy concisos y hacerlo muy ajustado al paciente, pero tiene desventajas. Y es que los pacientes deben de pesar la comida. ¿Qué ocurre con esto? Que salvo que sea de extrema necesidad, porque el paciente tiene una patología bastante complicada y requiera pesar la comida de manera muy estricta para conservar su vida y no tener dificultades, el resto de pacientes no lo va a hacer. Porque empezará pesándolo, pero con los días perderá la motivación. Y entonces no conseguiremos que se adhiera al tratamiento, que en este caso es una dieta. Por lo tanto, esta dieta está muy bien, o sea, esta formulación de dietas está muy bien en el caso de que el paciente tenga una gran motivación
o por el contrario tenga una patología que le obligue sí o sí a medir los alimentos. Tenemos por el otro lado el modo de hacerlo a través de las raciones. Este modo lo que hace es que le ofrecemos al paciente una estructura de plato que se conoce, de manera que nosotros conocemos el tipo de ración que él va a tomar y podemos dividirla en función de lo que nosotros como profesionales consideramos más correcto para él. Es decir, esto no se hace al ojo, debemos hacer ciertos cálculos, de manera que dividimos en una proporción más adecuada medio plato de verduras, un cuarto de cereales, por ejemplo, de hidratos de carbono, y un cuarto de proteínas. De manera que el paciente concibe un plato genérico de una manera mucho más natural y sin tener que pesar los alimentos. Es verdad que en nutrición se hacen muchas matemáticas, pero en la práctica nos damos cuenta de que las matemáticas en realidad no sirven, porque aquí las personas, pues son eso, son personas. Por lo tanto, no podemos considerar que todo el mundo tenga que pesar los gramos de pechuga de pollo que tiene que comer, porque eso lo hará una gran minoría y hay que entender a cada paciente de manera personal, individualizada. Por lo tanto, nos encontraremos en la práctica clínica de consulta que la gran mayoría prefiere este tipo de elaboraciones porque les resultan mucho más fáciles. Y otro de los métodos es el método de dietas por intercambios, que es el que yo trabajo y con el que explico a través de la docencia en el máster cómo elaborar las dietas para los pacientes. Es un método un poco más complejo, pero combina ambas partes. Es decir, hago una serie de cálculos de manera que puedo obtener unos intercambios que mediante una tabla me dicen que un intercambio de hidratos de carbono o dos intercambios de leche, de lácteos desnatados, equivalen a un montón de productos. De manera que yo ya he hecho la parte matemática, se la he restado al paciente porque la he generado yo, y a él le ofrezco la parte como más creativa, por así decirlo, en la que puede elegir los alimentos de una tabla determinada. Por lo tanto, aquí nos darían, como ejemplo, 2 intercambios de lácteos desnatados, 6 intercambios de proteínas, 3 intercambios de verdura, 2 de grasa, etc. Hay una tabla a seguir y se debe hacer de un orden específico para que obtengamos los datos concretos, teniendo en cuenta siempre, como he dicho, que los alimentos no están compuestos por un único nutriente. De manera que si yo los alimentos proteicos elijo solomillo, probablemente tenga menos grasa que si elijo una hamburguesa. Por lo tanto, los intercambios de grasa que van a posteriori deberán de tenerse en cuenta para restar esa grasa que está metida en la hamburguesa. Entonces es un método un poco más complejo, pero es mucho más llevadero para los pacientes. Bueno, estábamos hablando de cuánto necesita un paciente en cuanto a ingesta, siempre de alimentos, pero ¿qué hay de la parte hídrica, es decir, de líquidos? En este caso, podemos ver diferentes métodos para calcular pues, las necesidades de un paciente. Podemos hacerlo en función del peso y ahí tendríamos una fórmula en la que por cada 100 mililitros por cada kilo de peso, los primeros 10, etc. Luego hay otra fórmula en la que edad y peso nos condicionan también los mililitros que podemos tomar. Sin embargo, a mí la más práctica, la que me parece más sencilla y que es muy fácil de elegir, es equiparando la energía, es decir, 1 mililitro por kilocaloría, que finalmente suele salir muy aproximado y el cálculo es muy rápido. Entonces, en pacientes que no requieren medir las necesidades hídricas, como por ejemplo cualquier paciente digestivo, pues es muy fácil de conseguir esta fórmula para saber cuánto debe de ingerir. Sin embargo, en pacientes con problemas renales, donde eliminar agua o ingerirla puede marcar una diferencia muy grande en su estado de salud, o pacientes cardíacos, sí que deberíamos de tomar una fórmula diferente. Pero para el público en general y los pacientes en su gran mayoría, la que equipara la energía de 1 mililitro a 1 kilocaloría es suficiente. De manera que una dieta de 2000 kilocalorías serían 2 litros de agua. Bueno, tenemos un par de fórmulas más, simplemente las dejo para que veáis que hay muchas fórmulas de calcular estas necesidades y todas son correctas. Bien, entonces, bueno, ahora ya habéis visto, ya tenemos claro los conceptos básicos que serían nutrición y dietética, cómo combinarlos y cómo saber cuánta energía necesita una persona. Ya hemos llegado hasta ese punto. Entonces, ahora vamos a ver cómo en realidad la nutrición y la dietética marca mucho en la alimentación de personas con determinadas patologías clínicas, que son principalmente de primer mundo y que se pueden controlar fácilmente mediante la dieta.
En este caso vamos a hablar de la celiaquía, que simplemente es una patología relativamente fácil de llevar, es decir, tenemos que distinguir dos partes, la que es intolerancia al gluten y la alergia al gluten. La celiaquía es una alergia, de manera que una vez que una persona es celíaca se le determina que esto es así mediante una biopsia, es decir, se diagnostica mediante una extracción de tejido del intestino y se hace una biopsia, de manera que, como vemos en los dibujos, la parte interna del intestino debe de estar como la parte izquierda del dibujo, es decir, con muchos pelitos así hacia arriba, que esas son las vellosidades que tiene el intestino para absorber los nutrientes. Sin embargo, las personas que tienen celiaquía, cuando les retiran esa parte de tejido para analizarla en el laboratorio, ven que está totalmente plana. ¿Esto en qué repercute? En que si no hay pelitos, por así decirlo, estas vellosidades, no podemos absorber los nutrientes. De este modo, la persona tiene muchas carencias y, por lo tanto, puede derivar en enfermedades muy serias. Sin embargo, el tratamiento básico de la celiaquía, de la alergia al gluten, es evitar este alimento. Es un tratamiento muy fácil porque no necesita medicación, simplemente retirar un alimento que es dañino para la persona. Entonces, en este caso, ¿qué alimentos son aquellos que no llevan gluten? Principalmente los que no son procesados. De todas formas, os he dejado abajo este enlace porque me imagino que podréis acceder directamente a la presentación una vez la finalicemos. Y para las personas que la visualicen más adelante, en ese enlace aparecen muchos de los alimentos que pueden generar confusión. Entonces, me parece un documento importante y creo que es recomendable que todo el mundo le eche un vistazo, dado que el gluten es una enfermedad que ahora mismo está teniendo mucho auge, aunque yo no recomiendo llevar una dieta sin gluten si el paciente no tiene un diagnóstico como tal. Entonces, los alimentos que no llevan gluten, ¿cuáles serían? Pues bueno, todos aquellos que no tienen esta proteína en su composición. Es decir, es una proteína presente principalmente en el trigo, y cualquier alimento que suele llevar espesantes, almidones o trigo como ingrediente, pues obviamente presenta gluten. Sin embargo, si utilizamos carnes magras, pescados, legumbres, frutas y verduras frescas o arroces, no encontraremos esta proteína, ¿vale? Este gluten. Por lo tanto, no tendríamos ese problema. Sin embargo, una vez que nos vamos a los productos ya procesados, es decir, aquellos que pasan por una fábrica y tienen manipulación, como por ejemplo pueda ser el queso, es probable que encontremos que sí que puede llevar trazas de gluten o incluso tener presencia de almidones como espesantes. Entonces, para eso es el documento que os he dejado, para que podáis valorar qué alimentos parecen no llevarlos, pero sí que llevan. Otra de las patologías es el colesterol alto, ¿vale? La hipercolesterolemia, como se conoce en clínica. ¿Esto qué es? Bueno, pues he querido coger un vaso sanguíneo, que es esta especie de carretera roja que vemos en el dibujo, en el que ese conducto se está estrechando y entonces los glóbulos rojos, las plaquetas, hematíes, etcétera, no consiguen pasar bien, de manera que si se obstruye el camino, pensad que esto es como una carretera. Si hay muchos atascos o directamente se pasa de 3 carriles a 1, se genera un cuello de botella, se llama, que es un estrechamiento de manera que no puede pasar bien todos los nutrientes. ¿Qué ocurre con esto? Que las venas se pueden llegar a hinchar de manera que no resista el tejido de la superficie y revienten. Entonces, esto se generaría un aneurisma. Entonces, suele ocurrir en los vasos sanguíneos cerebrales y por eso es tan peligroso. El colesterol es una enfermedad relativamente compleja en el sentido de que no da, por así decirlo, manifestación clínica. Es decir, las personas que tienen el colesterol alto no saben que tienen el colesterol alto si nos hacen una analítica, que es la manera de diagnosticarlo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la analítica, vemos 3 valores en una bioquímica general. En España, por lo menos por defecto, salen estos valores, pero pueden variar en función del país, ¿vale? Del criterio que estimen las autoridades sanitarias de cada país, porque esto va en función mucho de la alimentación. Entonces, como no se come igual en España que en otros países, pueden variar estos valores. Los de aquí, en concreto, son los del HDL, que es el colesterol que se entiende como colesterol bueno. Es decir, son una especie de moléculas que llegan a esa pared de tejido de colesterol malo, que es el LDL, y lo retiran. Es decir, unas se adhieren a la pared y las otras lo retiran.
El HDL debe de comprenderse entre 35 y 55, aunque muchas veces si el valor está por encima tampoco es perjudicial. El LDL no debe de superar nunca los 130, dado que es bastante malo. Y, por supuesto, el colesterol total no debe de exceder los 200 miligramos. ¿Qué ocurre con esto? Que el colesterol es una sustancia propia del organismo, es decir, nosotros somos mamíferos y por lo tanto tenemos que tener colesterol, porque las paredes de nuestras células están hechas de eso. Es decir, las cápsulas que las recubren son capas lipídicas, es decir, capas grasas hechas de colesterol. Por lo tanto, es necesario que tengamos. Sin embargo, si esto se excede, puede generar estos problemas que comentaba. Se diagnostica mediante una analítica, como os he comentado, y las consecuencias de tener el colesterol elevado van en función del grado de taponamiento que podamos llegar a tener. Empezaríamos, por ejemplo, en una angina o un infarto de miocardio en el caso de tener pequeñas adherencias en las venas. ¿Por qué ocurre esto? Porque esas capas de esos ateromas que se conocen en la vena se pueden desprender y migrar durante el vaso hasta una zona en la que se estrechen y generar un taponamiento. ¿Vale? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay un trombo cerebral. Es decir, un ictus, por ejemplo, que ahora son enfermedades que ya tienen un nombre muy, muy conocido. Muchas veces ocurren por situaciones de este estilo. Es decir, ha viajado un trombo que se ha desprendido por ese coágulo de una vena que estaba estrechada y ha migrado hasta un vaso del cerebro que es muy estrecho y ya no ha conseguido avanzar. De manera que al no deshacerse, en algún momento se atascará. Esto, a medida que se va taponando la vena, va generando muchas más dificultades. Y entonces podemos llegar a tener deficiencia vascular periférica, por ejemplo, en las piernas y en los brazos, de manera que podemos llegar incluso a tener amputaciones en estas extremidades. Por lo tanto, es una enfermedad muy seria y fácil de llevar. ¿Por qué? Porque los alimentos para cuidar el colesterol son claramente identificables, es decir, son aquellos de origen animal y especialmente los que son abundantes en grasas trans. Entonces, alimentos procesados, por ejemplo, bollería industrial, que tiene mucha grasa saturada, o alimentos, por ejemplo, procesados como los embutidos o los fritos, son alimentos a desechar en una alimentación para una persona que tiene un colesterol elevado. En general, son alimentos que cualquier persona debe desechar o por lo menos no tener de consumo habitual. Pero si esto ocurre, es mejor hacerlo de manera muy espaciada, ¿vale? Porque el colesterol es acumulativo. Entonces, ¿qué alimentos debemos de tomar, por lo tanto? Pues bien, los vegetales de hoja verde y las nueces y el aceite de oliva ayudan a bajar el colesterol. Por lo tanto, son alimentos perfectos para cuidar este tipo de patologías. Y la tercera patología que quiero comentar es la hipertensión arterial. En este caso, debemos de valorar cuando el paciente excede unos parámetros que se consideran normales en función de su edad. Cuando hablamos de hipertensión arterial, estamos diciendo que el paciente tiene una tensión sístole y una tensión diástole por encima de estos valores. Sístole es cuando ocurre la contracción del ventrículo y diástole cuando hay expansión y vuelta a llenar, ¿vale? Es decir, la polarización de ese ventrículo. Bien, como os hablaba, la tensión arterial en este caso va a variar en función de la edad del paciente. De hecho, debemos de valorar incluso la tensión arterial en los lactantes. Por lo tanto, ahí vemos que la tensión sistólica, es decir, la que se considera tensión alta y es la sistólica, y la tensión baja es la diastólica. Entonces vemos cómo la tensión del lactante empezaría, por ejemplo, en 75, serían unos valores normales, y sin embargo, en una persona mayor de tercera edad, debería de conservarse por 120, pero son valores casi doblados. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Sin embargo, yo he cogido los valores de referencia de una persona adulta, en la que podemos entender cuando hablamos de hipertensión, es decir, una tensión elevada, cuando tenemos valores por encima de 140, que es lo que se muestra en la tabla azul. Tenemos la tensión óptima, que es la que se establece por debajo de 12,8, pero sin embargo tener una tensión de 13,9 sería apta, no estaría dentro de ningún grado de hipertensión. Esta patología se cuida principalmente por la alimentación, porque ahora veremos qué alimentos son los que no podemos tomar. Es decir, los alimentos procesados,
alimentos en conserva, principalmente por su gran contenido en sal y porque es un conservante natural para las conservas y entonces se utiliza en exceso y la sal hace que retengamos líquido, de manera que al tener mucho más volumen en el torrente sanguíneo, eso va a generar una mayor tensión en los vasos, es decir, que esté como más apretado. Los alimentos preelaborados, como sopas deshidratadas, cremas, pollo, pescado. Los pescados y los mariscos, principalmente porque provienen del mar, y al igual que ocurre con las conservas, también están cargados de sales. Las carnes rojas, por sus grasas trans, por ejemplo en la ternera, grasa saturada, grasas y dulces. Los embutidos, por supuesto, además de que tienen grasa saturada, son también muy ricos en sales. Las bebidas alcohólicas aumentan muchísimo la hipertensión y por lo tanto deben de descartarse de manera inmediata. Los quesos grasos, precisamente por este contenido que hablábamos antes, lo mismo que ocurre con las mantequillas y las margarinas, los alimentos ricos en sal en general, y todo tipo de salsas precisamente por este motivo, porque suelen ser las sales, no hace falta que sea la sal de mesa, el cloruro sódico que entendemos como sal de mesa, sino que hay otras como se me ha ido, el E621, que es un número E que aparece en muchísimos productos conocido como glutamato, y este tipo de sal lo que hace es saborizar los productos. Entonces, las mayonesas, ketchups, sopas deshidratadas, cremas, productos procesados suelen llevar una alta carga de este aditivo precisamente por eso, para conseguir potenciar ese sabor y que resulte mucho más atractivo al paladar. Y como decía, los mariscos, pues por estar en el mar, provenir de ahí y al ser de agua salada, pues aumentan mucho la hipertensión. Y bueno, hasta aquí cómo tratar estas 3 patologías. Espero que hayáis disfrutado de la conferencia. No sé si alguno de vosotros quiere comentar alguna cosa, tiene dudas. Es el momento. Ahora vamos a destinar unos minutos a responder las preguntas del chat. Si alguno de vosotros quiere generar cualquier cosa o tiene alguna apreciación, dudas que le hayan surgido a lo largo de la presentación, es el momento. Ahora mismo no tengo el chat delante, pero no veo ninguna pregunta vuestra. No sé si es que ha quedado todo muy claro o es que está todo muy confuso, porque en realidad es bastante contenido. Sé que es complejo, pero una vez que empiezas a trabajar y a adentrarte en el mundo de la nutrición, valoras mucho la práctica clínica, porque descubres que las personas finalmente no es matemática, sino que para un paciente puede ser algo muy positivo, para otro paciente es desastroso. Por lo tanto, se utiliza mucho el ensayo-error, es decir, la manera de probarlo de manera particular. A ver, me preguntan si comer y beber al mismo tiempo es correcto. Sí, y por supuesto no hay ningún problema con esto. Es verdad que se generan muchos bulos y que hay corrientes por ahí que hablan de que comer fruta antes de la comida es malo, de que beber al mismo tiempo que comer es malo. No es malo en absoluto. Es decir, deberemos de valorar a cada paciente de manera particular. Es decir, si un paciente que tiene poco apetito, que está pasando por un periodo de cáncer, hacemos que coma y que beba a la vez, probablemente se llene de agua y no coman los nutrientes que necesite. Por lo tanto, para ese paciente, ¿es malo comer y beber al mismo tiempo? Sí, es malo. Para un paciente que no tenga ninguna patología, ¿es malo comer y beber al mismo tiempo? No, porque en el momento en el que vuelva a tener hambre porque se vacíe el estómago de líquidos, volverá a comer. Por lo tanto, como hablaba antes, es importantísimo discernir cuando hablamos de algo específico para un paciente, ¿vale? En concreto. ¿En qué afecta al gluten si lo ingiero mucho? Si no padeces la enfermedad de celiaquía o no tienes una intolerancia al gluten, el gluten no afecta absolutamente en nada. Ocurre un poco igual que con la leche. Es decir, muchas personas dicen que la leche es fatal. Es verdad que hay estudios que dicen eso, pero también hay estudios que dicen lo contrario. Es decir, no hay nada concluyente de manera que podamos discernir de que la leche es un alimento que no debemos tomar o sí. Por lo tanto, lo mejor es valorar de manera individual. Si a un paciente le gusta la leche y le sienta bien, no debe dejar de tomarla. Porque el hecho de que tú dejes de tomar un alimento, como os he comentado antes, hace que nuestro organismo, las enzimas, por ejemplo, que digieren la leche, que son la lactasa, si tú dejas de tomarla a partir de 6 meses, tu organismo deja de fabricarlas.
Porque ¿para qué va a fabricar una cosa que no necesita, que no está utilizando? Pues deja de hacerlo y economiza recursos para otra acción. Entonces, con el gluten ocurre exactamente lo mismo. Si no tienes un diagnóstico de intolerancia al gluten, no es dañino. Es decir, nuestro cuerpo tiene unas proteínas específicas para degradar esa proteína. Y si dejas de tomarlo, probablemente generes una intolerancia a tu propio cuerpo que antes no tenías. A ver, ¿podríamos tomar 2.200 kilocalorías como una medida estándar para una persona sana? A ver, a rango general, sí. Es una dieta más o menos bien. Cuando hablamos, normalmente en nutrición, como decía, se hacen muchas cosas. En población sana se diferencia de la población que tiene patología. Para una población sana, 2.000 calorías, 2.200 es una dieta más o menos bien. Para un hombre o para una mujer de un peso razonable dentro de la media. Sin embargo, si se quiere conseguir un determinado objetivo concreto, como pueda ser hacer que el paciente baje de peso o que lo suba, que también nos podemos encontrar en esa situación, o que el paciente esté menos cansado porque practica mucho ejercicio, deberemos de valorar qué tipo de alimentos. Porque si yo le doy a un paciente que hace mucho ejercicio mucha proteína, si el tipo de ejercicio que hace es correr, probablemente esté agotado, porque necesita hidratos de carbono que son los que le dan la energía inmediata. Sin embargo, si el paciente lo que hace es hacer pesas porque quiere coger volumen, probablemente deberemos de reducir la carga de hidratos y aumentar la carga de proteínas para que genere tejido muscular. Pero esos son conceptos mucho más complejos y que van en función de cada paciente y hay que estudiar un poco más a fondo esas características para saber qué es bueno para cada uno de ellos. Ahí entra mucho lo que es la experiencia clínica, porque al final nos vamos a dar cuenta de que muchos pacientes reaccionan de una manera muy positiva a algo que no esperábamos y al final eso a nivel bibliográfico, quiero decir, y eso lo descubres cuando empiezas a trabajar con ellos. Una consulta, ¿hay que hacer colocaciones cada 2 horas? No entiendo si colocaciones se refiere a ingestas de alimento. No hay nada que marque que eso sea adecuado. Si no es colocación, por favor, corregidme la persona que haya puesto la pregunta porque lo he entendido de ese modo. Si no lo es, por favor que me lo aclare y me respondo de nuevo. Entonces, la ingesta cada 2 horas no tiene ningún objetivo. Es decir, los animales tenemos la habilidad de notar cuando tenemos hambre y por tanto deberíamos de comer a demanda. Es decir, cuando una persona tiene hambre, lo lógico sería que comiera. Lo que ocurre es que a nivel social hemos generado unas dinámicas, como por ejemplo levantarnos para ir a trabajar, etcétera, que no nos permiten llevar esa actividad de manera natural. Es decir, una persona que estuviera en una isla desierta y que encontrara comida de manera libre todo el tiempo, únicamente comería cuando tiene necesidades. Es absurdo porque no marcaría el tiempo, ni su ritmo de trabajo, ni su actividad de ejercicio física, etcétera, ningún horario de ingesta. Por lo tanto, eso es lo más correcto. Pero comer cada 2 horas no hace ni mejor ni peor si el paciente tiene una alimentación adecuada y no hay ningún objetivo, la verdad. En cuanto a la hipertensión, yo sí cuido mi alimentación. Además, tomo mis medicamentos de hipertensión, mi tensión arterial sigue alta. ¿Qué factores extras influyen? Principalmente el tabaco y la mala alimentación son los factores que pueden subir la tensión. Es verdad que también es un factor en el que la presión atmosférica genera cambios en nuestra tensión arterial, nuestro estado de ánimo genera cambios en la tensión arterial, si descansamos bien por la noche también genera cambios. Hay muchísimos factores en los que podemos estar. Una opción para bajarla es, no sé si desde dónde me escribes, Patricia, pero ayuda mucho a hacer deportes en el agua. Es decir, cuando hacemos natación o simplemente estamos a remojo en el agua, se activan unos mecanismos de compensación osmótica que hacen que nos den ganas de orinar. Esto seguramente lo habréis comprobado todos. Pues bien, el hecho de estar haciendo deporte en el agua ayuda a esa eliminación de residuos y de volumen. Por lo tanto, nos ayudaría mucho a bajar la tensión arterial hacer este tipo de deportes. ¿Por qué se ha puesto tan de moda entre los deportistas la utilización de dietas sin gluten, aún no siendo celíacos ni intolerantes? Simplemente es una moda. Tiene muchísimo marketing detrás. Y bueno, yo, además de nutricionista, también soy publicista, conozco el mercado y he trabajado en esta rama. Y
y las grandes firmas mueven muchísimo las corrientes de salud. Entonces, en este caso, los productos sin gluten, todos sabréis que tienen un coste muchísimo más alto que un alimento normal. Por lo tanto, el nivel de beneficio que obtienen las empresas que trabajan este tipo de productos es altísimo. Entonces, cuanta más gente lleve una dieta sin gluten, más posibilidades tendrán de tener más dinero, de ganar más dinero. Simplemente es esto. O sea, a nivel clínico no hay ninguna circunstancia que eso esté demostrado de que ayuda al paciente en absoluto. En resumen, una persona de unos 70 centímetros, ¿cuál sería su peso ideal y en qué ayuda a consumir bastante agua? Bien, no hay un peso ideal como tal, es decir, debemos de valorar el rango de normopeso, que es lo que se consideraría peso ideal en este caso a nivel clínico, y el rango de normopeso es un IMC para pacientes que estén entre 25 y 20, no recuerdo bien si son 27,9 o 29,9 o algo así. No recuerdo bien las tablas porque la verdad son datos con los que no suelo trabajar. El IMC de por sí no es valorable en muchas situaciones. Por ejemplo, en pacientes por debajo de 1,40 de altura no sería conveniente. Por lo tanto, no se utiliza en niños tampoco. Para personas hipertrofiadas con una musculatura muy desarrollada, como puedan ser personas de gimnasio, culturistas, etc., tampoco sería adecuado. Y para personas por encima de 1,90 tampoco es adecuado el IMC. Por lo tanto, el peso ideal es un rango en el que la persona no tenga circunstancias clínicas perjudiciales para su salud y que se encuentre bien anímicamente. Simplemente eso sería un peso ideal. ¿Qué produce la alergia celíaca? ¿Puede estar relacionada con otras como la intolerancia a la lactosa? A ver, no hay patrones relacionados. Es decir, una persona puede tener intolerancia a la lactosa y ser celíaco o una cosa o la otra o ninguna de las dos. No está relacionado para nada. Lo que produce la alergia a la celiaquía es un factor predisponente genético, es una enfermedad autoinmune y simplemente es que una persona nace con esa patología. Es como tener el pelo moreno o los ojos azules. Simplemente se nace con eso. Es una deficiencia de nuestro organismo a ese tipo de proteína. Pero no pasa nada, no es una persona enferma en absoluto. Vale, a ver. ¿El método enteral es la manera de alimentar a una persona con dificultad para masticar? Sí y no. Una persona que tiene dificultad para masticar puede hacerse por dieta oral simplemente adaptando la textura. Es decir, en vez de darle una manzana, podemos hacer una manzana asada y darle un puré de manzana, por ejemplo. Entonces, ya no necesita masticar porque simplemente necesita deglutir. Y si en eso puede hacerlo, es mucho mejor hacer eso que utilizar una alimentación enteral por un batido. Entonces, se puede hacer un puré de la comida que estamos desarrollando, si estamos haciendo unas legumbres, pues se pasan por batidora, un turmix, y lo puede ingerir perfectamente porque no necesita masticar. Entonces, lo primero sería adaptar la textura. Si hago deporte acuático, soy buzo de apnea. Vale, pues me hablabas de lo de la hipertensión, creo recordar, ¿verdad? Sí. Vale, pues eso es perfecto. También puede haber un condicionante genético. Es decir, hay ciertas personas que tienen el colesterol alto, por ejemplo, o la hipertensión alta de manera natural. Entonces, en ese caso, obviamente hay que recurrir a los fármacos, pero eso ya lo tiene que diagnosticar un médico, un profesional sanitario cualificado en esta materia. Y, por supuesto, hay que seguir siempre sus recomendaciones, eso está claro. Bueno, y si un niño se encuentra con frío, ¿se puede asumir que no ha consumido alimentos ricos en hidratos de carbono y grasas? No tiene por qué. Es decir, el frío va muy asociado a la capa de grasa que nuestro organismo tiene. Es decir, sea una temperatura y la tolerancia que cada uno tenga al frío. Ojo, puede haber personas tremendamente delgadas con una gran tolerancia al frío y viceversa, una persona con un sobrepeso considerable y tener intolerancia al frío también. No tiene por qué ir asociado. Pero por norma general, las personas que tienen una baja densidad de capa grasa en su epidermis suelen tener más recepción del frío. ¿Por qué? Porque la grasa es un aislante y al no tener esta capa superficial notan mucho más las inclemencias, pero no debería de tener ningún problema. De hecho, las personas delgadas tienen muchos beneficios en este aspecto a muchos factores, porque tener sobrepeso sí que es un condicionante para poder padecer otro tipo de enfermedades. No tiene por qué, no va asociado, pero sí que se encuentra cierta relación.
¿Estás de acuerdo en que una persona ingiera vitaminas, fármacos o simplemente las vitaminas de los alimentos que consumimos? Yo particularmente no estoy de acuerdo en la suplementación en una persona que no tiene un déficit diagnosticado. Es decir, por defecto tomar un suplemento o un complemento vitamínico de estos que se anuncian en televisión eh, como por defecto, yo no estoy de acuerdo, no estoy a favor. Las vitaminas están presentes en todos los alimentos de la naturaleza y es muy difícil que en el primer mundo una persona tenga vitaminosis, es decir, una falta de vitaminas de cualquiera de ellas. En este caso, lo que hay que hacer es llevar una dieta variada y equilibrada, es decir, adaptada a las necesidades de la persona. Y variar en alimentos. Si siempre comemos pasta con tomate y atún, probablemente tengamos un déficit de vitaminas, pero no necesito tomarme una pastilla, lo que necesito es comer otras cosas. Eso sería lo correcto. Por lo tanto, es mucho más barato porque además los complejos vitamínicos farmacéuticos son bastante caros y en realidad no aportan nada. Es más, toda la vitamina C, porque básicamente los complejos vitamínicos son enriquecidos en vitamina C, que es una vitamina súper extendida en todos los alimentos de la naturaleza y es una vitamina hidrosoluble, es decir, se elimina directamente todo el exceso que nosotros tenemos después de haber hecho la digestión. Por lo tanto, se elimina por la orina. Entonces, si yo a mi cuerpo ya le estoy metiendo vitamina C en exceso y estoy eliminando en cada vez que voy a miccionar, si además yo le meto un exceso de vitamina C en un fármaco, lo que estoy haciendo es directamente eliminarlo. Entonces, no tiene ningún sentido. Y además estamos haciendo que nuestros riñones trabajen en exceso, filtrando ese tipo de sustancias que yo le estoy dando a mi cuerpo, que probablemente no sea significativo el gasto que hace un riñón para filtrarlo, pero es innecesario, por lo tanto no tiene ningún sentido. En este tiempo de COVID-19, ¿cuál es la mejor manera de cuidarse con la alimentación natural? Eso siempre. La alimentación natural es una base de la alimentación y al final nosotros en nutrición hablamos y tenemos como una especie de meme, ahora que están muy de moda en esta época, en la que ponemos una imagen llena de frutas y verduras y otra llena de fármacos. Y exponemos o te cuidas ahora con la imagen de frutas y verduras o te cuidarás después. O sea, la alimentación natural siempre es la base de muchas patologías y, por supuesto, llevar una alimentación equilibrada ayuda a mejorar absolutamente todas. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Os animo a todos a buscar información sobre el máster en el que soy docente si tenéis curiosidad y os apetece, y estoy seguro de que mis compañeras del Departamento de Coordinación estarán encantadas de atenderos si así les escribís. Y nada, espero volver a veros a todos en las siguientes conferencias que programemos. Muchísimas gracias a vosotros, gracias por los comentarios tan positivos y nada, un saludo. Adiós.